Profesor, compañeros, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestra monografía de sistemas operativos en las generaciones de las computadoras de la era electrónica. Los integrantes somos de la Cruz Jeremy, de la Cruz Centeno Gabriela, Molina Romaní Maite y yo, Altamirano Pérez Andrea Cristel. Nuestra monografía cuenta con lo que es la introducción, los objetivos, el marco teórico, la evolución de los sistemas operativos, las conclusiones y la bibliografía. Le doy paso a mi siguiente compañera. Respecto a la introducción, vamos a empezar diciendo que explicaremos cómo los sistemas operativos han ido evolucionando desde entornos relativamente complejos, en donde manejaban muchas cantidades de espacio y utilizaban cosas como el código binario, a evoluciones tales como las interfaces de usuario, que actualmente son mucho más sencillas y amigables para el usuario. Este trabajo busca revisar cómo se desarrollaron los sistemas operativos en esas generaciones, mostrando tanto sus características como la importancia que tuvieron. Ahora les voy a contar cuáles son los objetivos de nuestro trabajo. En otras palabras, ¿qué queremos lograr de acuerdo a esta investigación? Como objetivo principal o general, nosotros como equipo queremos comprender cómo fueron cambiando los sistemas operativos a lo largo de las generaciones de la era electrónica, resaltando cuáles fueron sus principales características y también los aportes que dieron al desarrollo de la computación, teniendo como objetivos específicos reconocer las generaciones de las computadoras en la era electrónica, describiendo cómo eran los sistemas operativos en cada generación y explicando la importancia de los sistemas operativos en la tecnología. En cuanto al marco teórico, necesitamos saber qué sistemas operativos antes de poder entrar a la evolución en cuanto a la era electrónica. Según Tenenbaum, es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware. En otras palabras, nosotros no hablamos directamente con la máquina, sino que el sistema operativo traduce y administra todo. La finalidad principal del sistema operativo es poder ofrecer un entorno cómodo y eficiente para poder ejecutar programas. También se encarga de poder administrar los recursos como el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada y de salida. Como ejemplo, puedo decir, por ejemplo, si abrimos un navegador, el sistema operativo le asigna una memoria y un procesador, pero al mismo tiempo gestiona otros programas como cuando escuchamos música o al momento de descargar un archivo. Ese es el orden, lo que da el sistema operativo en este caso. Respecto a los tipos de sistemas operativos, podemos encontrar el sistema operativo por lotes, que se caracteriza por ejecutar procesos sin que el usuario tenga que interactuar directamente con el ordenador. Entre sus principales características podemos ver el procesamiento secuencial, el uso de dispositivos de entrada antiguos y el aprovechamiento del tiempo del CPU. Otro sistema operativo es la multitarea o de tiempo compartido, que permite la ejecución aparente de varias tareas al mismo tiempo, ya sea de un solo usuario o de varios usuarios. Para lograrlo, el sistema operativo pues mantiene varios programas cargados en la memoria y utiliza técnicas de planificación de CPU para asignar a cada proceso pequeños intervalos de tiempo de ejecución. Otro sistema es la de distribución. Estos sistemas trabajan con varios dispositivos a la vez, en donde cada uno con su procesador, a fin de ofrecer una potencia elevada de computación a sus usuarios. También tenemos el sistema operativo móvil. Como su nombre mismo lo dice, son sistemas operativos creados y desarrollados especialmente para dispositivos móviles, siendo iOS y Android los más utilizados actualmente. También tenemos los sistemas operativos de red, que son sistemas operativos que se ejecutan y administran en un servidor, en donde permite la gestión de diferentes funciones de red, usuarios, grupos o datos. Además, como ejemplo, podemos ver a Windows, Unix, MacOS, etc. Le doy pase a mi compañero.
En cuanto a las funciones principales, hemos considerado tres. Inicialmente lo que es la gestión de procesos, pues según el IBM, la gestión de procesos se encarga de gestionar la ejecución de múltiples procesos seguidos, incluidas tareas como la programación. Por otro lado está la gestión de memoria, pues este asigna y controla la memoria del ordenador, asegurándose de su buen funcionamiento. Y por último tenemos la gestión de archivo. Este lo que hace, como su nombre lo indica, es gestionar todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y gestión de archivos. Luego tenemos la gestión de dispositivos, se encarga tanto de la implementación, operación y mantenimiento de todos los dispositivos hechos por parte del sistema operativo. Y por último está la interfaz con el usuario, que es la manera en la que el usuario interactúa con el sistema operativo. Este es mediante generalmente iconos y un puntero. Continuando con la era electrónica y su importancia, tenemos que tener en cuenta que la era electrónica ha avanzado mucho y es parte de la civilización moderna y de nuestro futuro. Ha desarrollado gran variedad de tareas. En este caso, la transición ha sido un agente de cambio que nos ha permitido mejorar nuestras capacidades pensando en cambiar aspectos de nuestro medio exterior. Se dio el cambio de paradigma de lo mecánico a la programación, teniendo un enfoque en la programación flexible. El modelo de programación almacenado permite tener una mayor versatilidad y flexibilidad, que es parte importante de las computadoras de la actualidad. Esta transición no solo fue un cambio, sino fue una revolución que cambió la historia de la tecnología. El impacto de los circuitos y los transitores, tenemos que tener en cuenta que los circuitos electrónicos fueron importantes para el avance de la computación. Después del desarrollo de los transitores, se definió como la interconexión de componentes electrónicos que permiten controlar, amplificar y modificar el flujo de corriente. Los circuitos se desarrollaron cada vez más complejos y con la facilidad de ejecutar operaciones muchísimo más rápidas, con mayor estabilidad y confiabilidad que los mismos transitores, siendo la base de la segunda generación de las computadoras con el objetivo de reducir y mejorar la eficiencia. Se crearon también los circuitos integrados, que son los chips. Continuando con las bases para el desarrollo de los sistemas operativos modernos. Todas estas etapas mencionadas fueron importantes para el desarrollo de los sistemas operativos modernos, los cuales evolucionaron con la interactividad del usuario, el tiempo compartido y las interfaces gráficas. El cambio de la mecánica a la electrónica generó computadoras muchísimo más rápidas y confiables, y a la vez impulsó la creación del software fundamentales para la gestión eficiente de recursos. De esta manera se dio el origen a los sistemas operativos modernos que ahora contamos. A continuación, entramos al capítulo 4, que vamos a explicar la evolución de los sistemas operativos. En este caso, iniciamos con la primera generación de las computadoras, que corresponde aproximadamente de 1940 a 1956. En esta etapa, la tecnología todavía estaba en sus inicios y los sistemas operativos eran muy básicos. Entre las características principales de esta primera generación es que se usaban tubos de vacío que consumían mucha energía. En cuanto a la programación, solo era posible en lenguaje máquina, es decir, mediante el código binario, y los datos se ingresaban con tarjetas perforadas. En cuanto al almacenamiento, se hacía en tambores magnéticos, pero tenían muy poca capacidad y también eran muy lentos. En cuanto a los sistemas operativos, ¿no? En esta etapa, todavía en la primera generación no existían sistemas operativos como los que conocemos hoy en día. Mayormente se usaban programas de control muy básicos que permitían ejecutar las instrucciones de manera secuencial. Según Tenenbaum 2015, estos sistemas funcionaban, como podemos ver en el esquema de procesamiento de lotes, significando que los programas se cargaban en serie y se ejecutaban uno tras otros, sin que el usuario pudiera interactuar con las computadoras mientras trabajaban. En algunos casos, como menciona Stalin, habían monitores residentes que eran rutinas encargadas de organizar y coordinar la ejecución de los distintos trabajos.
pero en esta generación no existía la multitarea ni tampoco la gestión avanzada de los recursos. A continuación, voy a dar a conocer algunos ejemplos representativos en cuanto a la primera generación. Encontramos al modelo UNIVAC One en 1951. Fue la primera computadora comercial. Se utilizó para procesar el censo de Estados Unidos en 1950. Pesaba casi 14 toneladas y ocupa prácticamente una sala completa. Además, también se utilizaba en esta computadora cintas magnéticas en lugar de tarjetas para poder almacenar los datos, lo que fue una innovación en esa época. Eh, en el siguiente modelo de IBM 701, en 1953 hasta 1950 de 1940 hasta 1956. En cuanto a esta computadora científica, solo se fabricaron 18 unidades. Era conocida como la Defense Calculator porque se usaban en proyectos militares y también se usó como defensa en plena Guerra Fría. En cuanto a la siguiente ejemplo de computadora, que es el Remington Run 1103, que fue una de las primeras en la memoria electrostática, una tecnología muy rápida en cuanto a los tambores magnéticos. Y por último, al IBM 650, que es considerada como la computadora más exitosa en esta generación de computadoras, ya que fueron más de 2.000 unidades vendidas y era conocida como la Volkswagen de las computadoras porque era relativamente esta computadora más económica y popular en las universidades y en las empresas. Además, incorporaban un tambor magnético como memoria secundaria. A continuación voy a dar pase a mi siguiente compañera. Continuando con la segunda generación que abarcó desde 1956 hasta 1963, tienes que tener en cuenta que había una constante evolución de las computadoras que reducían su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. Se originó lo que es la segunda generación. Todo comenzó con la invención de un nuevo componente llamado transistor, que reemplazaba los tubos de vacío que se dieron en la primera generación ya mencionada. A partir de este momento, las computadoras empiezan a reducir su tamaño y a consumir menos energía, además ofrece una mayor potencia de procesamiento y menor tamaño. En las características principales tenemos lo que es el transistor que fue el cambio de la primera generación en comparación a los tubos de vacío. Y también está lo que es el núcleo magnético como memoria principal, una forma de RAM. Se utilizó durante 20 años y es conocida como la memoria de núcleo, por lo cual las computadoras podían almacenar instrucciones y datos. Se empleaban también los lenguajes ensambladores, que es un lenguaje de programación de bajo nivel y consiste en el equivalente simbólico del lenguaje de máquina. Algunos lenguajes de programación que se utilizaron fueron el COBOL, el Fortran y el ALGOL. Continuando con lo que es el procesamiento por lotes, el anterior. Debido al aumento de la capacidad de procesamiento y el uso de las memorias de núcleos magnéticos, se desarrolló los primeros sistemas operativos primitivos, entre los cuales destacó el procesamiento por lotes, hoy siendo considerado el punto de partida para la evolución de los sistemas operativos modernos. El procesamiento por lotes fue el primer intento real de crear sistemas operativos que fueran capaces de ejecutar programas. Introdujeron también los monitores residentes, que son pequeños programas que permanecían en la memoria para coordinar la ejecución de tareas. También el manejo de dispositivos de entrada y salida. Los sistemas operativos por procesamiento de lotes fueron la base para la multiprogramación que se dio en la tercera generación, y los sistemas de tiempo compartido fueron un avance clave en la automatización del uso de las computadoras. Continuando con los modelos representativos. Como modelo representativo tenemos el TX0, que es el primer ordenador experimental. Fue uno de los primeros en utilizar los transistores en lugar de tubos de vacío, creado en el Instituto de Massachusetts, que funcionó ya en 1956. Era una computadora revolucionaria para su época,
debido a que contaba con 3.600 transistores, se utilizó para investigaciones y experimentaciones. Tuvo un rol importante en el desarrollo de las primeras gráficas por ordenador, incluyendo lo que es la tecnología informática y el avance de tubos de vacío a transistores. Siguiente. El siguiente modelo es el IBM 7090, que era una computadora más potente para su época, totalmente transitorizado. Su velocidad de procesamiento era 6 veces mayor a los procesadores de tubos de vacío. Era un sistema de procesamiento de datos diseñado con enfoques a la necesidad del diseño de misiles, motores a reacción, reactores nucleares y aviones supersónicos. Tenía más de 50.000 transistores y podía leer y escribir simultáneamente a una velocidad mucho mayor. Podía realizar operaciones como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones solo en segundos. Continuando con el siguiente modelo. El IBM 1401 es considerado el primer mainframe asequible y ampliamente popular. Era una gran inversión gracias a sus tecnologías avanzadas. Era mucho más fiable y compacto que las anteriores computadoras ya presentadas. Cambió el pensamiento de los ejecutivos al ser más pequeña y es conocida por ser la primera computadora de uso masivo de las empresas. Funcionaba con tarjetas perforadas. Entre sus especificaciones técnicas estaba la perforación y la lectura de tarjetas a alta velocidad, la cinta magnética de entrada y salida y el almacenamiento de programas y la capacidad también para realizar operaciones aritméticas y lógicas. Respecto a la tercera generación, abarca desde el año 1964 hasta el año 1980, en donde pues esta generación significó un hito en la evolución tecnológica al transformar las computadoras en instrumentos más eficientes y accesibles, capaces de responder a las crecientes demandas del ámbito empresarial, científico y educativo. Respecto a las características, primeramente podemos mencionar el perfeccionamiento de los circuitos integrados o chips, que permitió colocar una gran cantidad de dispositivos electrónicos en un espacio mínimo. Esto redujo considerablemente el tamaño de los ordenadores, facilitó la incorporación de la multiprogramación, en donde consiste en que la memoria se divide en varias partes y en cada partición pues se encarga un programa distinto. En la figura 15 podemos ver el esquema de memoria particionada para la multiprogramación. Por segunda parte, según Ortiz González, un avance importante de la tercera generación es el avance del software, en donde cada programa creado respondía a las necesidades del mercado de usuarios. Un ejemplo es el BASIC, que es un código de instrucción simbólica de propósito general para principiantes. Fue desarrollado por John Emmett en respuesta a la necesidad de un lenguaje que fuese fácil de utilizar y aprender por los usuarios. Respecto a los modelos representativos, encontramos a IBM System 360, que fue lanzado en 1964, en donde el System 360 unificó por primera vez una familia de computadoras bajo una única arquitectura y estableció el primer modelo de negocio de plataforma. Antes de que la computadora System 360 apareciera, cualquier programa que tenía la computadora tenía que desecharlo y volver a empezar. Lo que la computadora System 360 cambió esa dinámica y cómo lo cambió separando el software del hardware. En la figura 17 podemos ver al director ejecutivo de la empresa IBM, Thomas Watson, y una computadora System 360. También en la figura 18 podemos ver cómo la empresa IBM está trabajando en el System 360 modelo 44, que más adelante en el año 1966 va a ser lanzado. Otro modelo que significó mucho también es el PD8, que fue lanzado en 1965 por la corporación DEC. La minicomputadora PD8 fue un éxito comercial en esos tiempos, pues fueron las más vendidas, llegando a cifras de 10.000 máquinas.
Además, tenía un conjunto de instrucciones más pequeño, utilizaba 12 bits para el tamaño de la palabra y sus principales características eran el bajo costo, simplicidad y la capacidad de expansión. Además, el diseño de estas computadoras hizo que programar fuera fácil. En la figura 19 podemos ver la primera generación del PD8. Por otra parte, las computadoras PD8 generó varias versiones, por ejemplo, Link 8, PD8S, PD8i, en donde en la figura 20 podemos ver el módulo lógico de IC de PD8i, que contiene 8 bits de almacenamiento y 2 bits de sumador. Cuenta con circuitos lógicos integrados. Otro modelo representativo es el IBM 370, que fue lanzado en 1970. El System 370 fue el primer ordenador IBM con memoria principal, cuyos elementos como resistencias, condensadores y diodos se fabricaban en un único chip de silicio. La velocidad operativa interna del mainframe era hasta 5 veces superior a la del ampliamente utilizado el IBM System 360 y hasta 11 veces superior a la del modelo 30. Los chips de silicio del System 370 marcaron una importante ruptura con el diseño informático convencional tanto para IBM como para la industria en general. En la figura 21 podemos ver el sistema mainframe, el modelo especialmente 165 del sistema. Para finalizar la generación 3, es importante recordar que durante todo este periodo hubo acontecimientos históricos que influyeron en el desarrollo de estas computadoras. Por ejemplo, la Guerra Fría impulsó la construcción de supercomputadoras para usar en el ámbito militar y científico, lo que ayudó a crear la necesidad de tecnología más eficiente y rápida. Además, la creciente demanda del sector empresarial provocó que las empresas de tecnología compitieran por ofrecer las mejores soluciones informáticas, lo que llevó a innovaciones tecnológicas como el circuito integrado y más adelante el microprocesador. Algunos efectos de la tercera generación de computadoras es la introducción de circuitos integrados, de pastillas de silicio, reducción del tamaño de los ordenadores y el desarrollo de nuevos lenguajes de programación. La influencia tecnológica de la tercera generación de computadoras es el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica en la industria manufacturera, la implementación de sistemas de monitoreo y control de procesos en la industria minera. Le doy pase a mi compañero. La cuarta generación abarca desde el año 1980 hasta el año 2000 y era inicialmente también conocida como la era de los sistemas modernos, pues aquí es donde surgieron muchos de los sistemas operativos que actualmente se usan, así como la idea de la computadora personal que inicialmente eran conocidas como microcomputadoras. Dentro de las computadoras representativas está el IBM PC, introducido con el microprocesador Intel 8088 y de arquitectura abierta. Este funcionaba con un sistema de comandos, por lo que no era de interfaz gráfica de usuario. Por otro lado, el Apple Macintosh sí la presentaba, y fue altamente exitoso precisamente por eso. Es por eso que utilizaba un sistema operativo preinstalado, y este se denominaba macOS. Profundizando en el sistema operativo de la IBM PC está el MS-2, que es la abreviación del Microsoft Disk Operating System. Este fue ampliamente utilizado en el Intel 8386 y en el 8486, en donde posteriormente, durante actualizaciones, incluyeron muchas características tomadas de Unix. Sin embargo, seguía presentando una interfaz de comandos y no presentaba una interfaz de guía nativa. Fue aquí cuando surgieron sistemas operativos modernos, en este caso son Windows, Linux y macOS. Por el lado de Windows, Microsoft decidió crear un sucesor para el anteriormente mencionado MC2. Este sistema se denominó Windows, y este tenía presentado su propia interfaz gráfica de usuario. Al principio solamente era una interfaz gráfica por encima del MC2, sin embargo, posteriormente surgió una versión independiente,
que se denominaba Windows 95, luego surgió una versión llamada Windows 98, posteriormente una versión llamada Windows NT, Windows Me, y en los 2000 la versión en este caso más importante, Windows XP. Mientras Windows surgía, al mismo tiempo surgía el sistema operativo de una de las computadoras competidoras más importantes, que en ese caso era Unix. Entonces aquí fue donde surgió Linux, que era altamente utilizado en servidores como redes empresariales y también fue presentándose posteriormente en computadoras personales, especialmente en estudiantes, que eran quienes lo preferían. Por su parte, Apple, gracias al éxito del Apple Macintosh, decidió adoptar un kernel derivado del microkernel de Carnegie Mellon University, que fue inicialmente desarrollado para reemplazar el núcleo de BS de Unix, y así fue como surgió macOS, un derivado de un sistema operativo basado en Unix. Fue en esta misma era que surgieron los sistemas operativos móviles, que funcionaban principalmente con un sistema operativo denominado SimiOS, utilizado por marcas altamente reconocidas como Samsung, Motorola y Nokia. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, estos fueron yendo cambiados por otros sistemas operativos mucho más amigables y avanzados, como fue el caso de BlackBerry OS, posteriormente el iOS de Apple y finalmente Android, propuesto por Google. Dando un resumen en cuanto a la familia de microprocesadores, tenemos el microprocesador 8080 considerado el primero del mundo, y así fue evolucionando hasta el 8086, 8028.6, 8386, 8486 y todas las versiones de Pentium que tenían actualizaciones cada vez más avanzadas a las anteriores, con nuevas mejoras y sistemas más avanzados. Bueno, ahora llegamos a la quinta generación, que corresponde desde el año 2000 hasta la actualidad. En esta etapa la informática avanza muy rápido gracias a la microelectrónica, también a la inteligencia artificial y a la conectividad global. Aquí los sistemas operativos evolucionan para ser mucho más inteligentes, seguros y fáciles de usar. En cuanto a las características principales, a continuación, podemos ver que en esta generación encontramos la inteligencia artificial, asistentes virtuales como Siri, Alexa o Cortana, reconocimientos de voz e imagen. También encontramos el procesamiento en paralelo, como el uso de procesadores multinúcleo para mayor velocidad y eficiencia. Encontramos también la movilidad y conectividad global, gracias a las redes 4G y 5G y también al uso de la nube. En cuanto a la seguridad avanzada, podemos encontrar en esta generación con biometría, cifrado y actualizaciones automáticas. Y también la miniaturización y portabilidad, con dispositivos cada vez más pequeños pero con gran potencia. Hoy en día no solo usamos computadoras de escritorio, sino que también tenemos sistemas operativos en nuestro celular, en la tablet e incluso en los relojes inteligentes. Ahí podemos ver el diagrama de bloque de un sistema experto, donde se observa la interacción entre las bases de conocimiento, el motor de inferencia y la interfaz con el usuario. A continuación, en cuanto a los ejemplos de los sistemas operativos representativos, como ya mencionó mi compañero, podemos encontrar el Windows 10 y 11, que son los más usados de las computadoras personales. En cuanto al Windows 10, incorporó una Cortana o un asistente virtual, y al Windows 11 trajo más allá un diseño más moderno y con soporte para las aplicaciones de Android. En cuanto a Linux, que también explicó mi compañero, que es un sistema de código abierto, eh, en el que es usado mucho por servidores, que también tiene distribuciones como Ubuntu o Fedora, y, y es un sistema operativo muy usado por varios usuarios en este caso. También encontramos MacOS, que es el sistema operativo de Apple para sus computadoras, que tiene una interfaz muy intuitiva y está optimizando también nuevos chips para los nuevos usuarios. Encontramos Android, que es un sistema operativo móvil más usado en el mundo, ya que permite mucho la
personalización y también cuenta con millones de aplicaciones en Google Play Store. Y por último encontramos el iOS, que es un sistema operativo de Apple para iPhone y iPad, que se centra en la seguridad, en la estabilidad y también da una experiencia uniforme entre todos los dispositivos de Apple. Cada año, Apple lanza una actualización gratuita para todos los usuarios de iPhone al mismo tiempo, algo que no ocurre en este caso con el Android. También en esta generación se impulsaron la llegada del Internet, la computación en la nube, la inteligencia artificial, la Big Data y los dispositivos inteligentes que conocemos actualmente. A continuación voy a dar paso a mi compañera. Continuando con las computadoras y dispositivos representativos de la quinta generación, tenemos que tener en cuenta que a diferencia de las anteriores generaciones, esta generación no solo se enfocó en lo que es el hardware, sino también el software y la inteligencia artificial, integrando tecnologías capaces de simular procesos de razonamiento humano, generando lo que es la inteligencia artificial y procesamientos en paralelo. Transformaron la informática abriendo puertas a nuevas aplicaciones. Entre estos tenemos lo que es el Intel Pentium, que es un microprocesador que utiliza una arquitectura CISC, que es un complejo conjunto de instrucciones de computadora. Tenía un bus de direcciones de 32 bits, un bus de datos de 64 bits y unidades integradas de punto flotante y gestión de memoria. Se convirtió en la elección para las computadoras personales, pero fue reemplazado por procesadores muchísimo más rápidos como los microprocesadores Core. La siguiente. El, el IBM PC es considerado un hito en la historia de la computación debido a que se popularizó el término de computadora personal. En el actual predecesor de las actuales computadoras personales, se diseñó para soluciones de problemas profesionales y científicos. La línea de PCs ejecutaba las aplicaciones de cálculo y análisis, utilizando también lo que son videojuegos y experiencias de software. Fue un símbolo de democratización de la informática y fue uno de los dispositivos más influyentes de esta quinta generación. La siguiente. Ahora nos enfocamos en lo que son los microprocesadores actuales. Sabemos que en la quinta generación de computadoras se caracterizó por los microprocesadores de muy alta escala de integración, integraban millones de transistores en un solo chip, en los cuales incrementaron el rendimiento y la velocidad. Esto permitió el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial, las redes, la computación en paralelo. El microprocesador consiste en un circuito integrado que reúne todos los elementos fundamentales de la máquina, denominado microchip. Las computadoras diversificaron sus funciones. Se caracterizó también por el uso de transistores que contenía aproximadamente miles de millones, su arquitectura que permitió ejecutar múltiples instrucciones y su velocidad era mucho mayor. Entre los microprocesadores más representativos tenemos el Intel Pentium, diseñado para PCs. El ADM Athlon fue el primer procesador de ADM y capaz de competir con lo que son las PCs de Intel y también el Intel Core. Los microprocesadores tuvieron el desarrollo de sistemas operativos avanzados como el Windows 95, el Linux, el MacOS, integraron lo que es el Internet y pusieron también las bases de la computación en la nube, integraron la inteligencia artificial, la Big Data y dispositivos inteligentes utilizados actualmente. Conclusión, podemos decir que la presente investigación permitió comprender la estrecha relación entre los sistemas operativos y la evolución de las generaciones de computadoras. Se alcanzó el objetivo de analizar cómo los sistemas operativos pasaron de no existir en la primera generación a convertirse en herramientas fundamentales para responder a las necesidades humanas. Asimismo, se reconocieron las características de cada generación, por ejemplo, el procesamiento por lotes en la segunda, la multiprogramación presente en la tercera e interfaces gráficas y redes en la cuarta. Se evidenció que los sistemas operativos no solo facilitaron la administración del hardware, sino que también transformaron la experiencia del usuario, democratizando el acceso a la tecnología.
Como señala Gallo Montenegro en el año 2024, inicialmente las computadoras eran lejanos a la vida cotidiana, pero hoy son potentes máquinas de procesamiento y comunicación. En conclusión, los sistemas operativos son un pilar esencial para comprender la evolución de la informática y proyectar sus futuros desafíos y oportunidades.